Okay, okay, that's right. Now, good evening. I'm sorry for difficulties in access of the platform. Buenas noches. Me disculpan el inconveniente. Comenzamos ahora sí. Em, bueno, para el día de hoy tenemos el pasado continuo. This topic for today is an continuous past. Traté de hacer pues la diapositiva con respecto a imágenes de superhéroes, pues para hacerlo un poco más atractivo. Em, Básicamente el continuous past is a progressive past, es el mismo pasado progresivo, más conocido como el pasado continuo. Bueno, acá nos hace hay una relación pues con el universo de DC Comics con relación al pasado simple. Nos dice que describe acciones o eventos en un tiempo antes del presente, que comenzaron en el pasado y aún están en proceso cuando ocurrió el otro evento. O sea, básicamente como que comienza con algún acontecimiento o evento en el pasado, pero se presenta otro acontecimiento y eso hace que pues ese pasado se planee como hacia futuro, más bien como hacia el presente, como un pasado que se va a ver reflejado en el presente. Entonces nos dice, es como pausar la grabación de seguridad de una batalla. No ves cómo empezó ni cómo terminó, solo lo ves. Solo ves lo que estaba pasando en ese momento exacto. Bueno, aquí nos dice código fuente, structural formula. Aquí vemos nuevamente, o iniciando con la primera estructura, nos muestra el sujeto, el verbo to be en pasado, en este caso el was y el were, y el verbo principal más el ing. Bueno, acá tenemos algo en particular y es que este pasado continuo es como si fusionáramos el pasado simple con con el presente continuo. Básicamente vemos que el uso del to be, del verbo to be, lo encontramos en el pasado. Acuérdese que ya habíamos visto en el presente, en el pasado simple, que utilizamos el was y el were, que son pues el mismo to be en pasado. Y pues habíamos visto con relación a los pronombres el uso del was y del were. También el verbo principal hace uso del ing, que ya lo habíamos visto en el tiempo presente continuo, que era básicamente el participio. Aquí nos dice advertence of the system, el pasado continuo siempre requiere estas dos partes funcionales, el auxiliar más el ing. Entonces, básicamente el was, el were más el ing. Listo. Si falta una, la síntesis falla. Acá nos habla del modo afirmativo o affirmative mode o form, for affirmative. Entonces, la forma afirmativa y nos muestra acá la estructura. Entonces, vemos los pronombres, el auxiliar y el verbo principal más el participio. Bueno, acá vuelve y nos muestra pues el ejemplo del uso del was en el caso de he, she, it. Ahí estamos utilizando was. Y el where con you, we y they, que esto pues ya lo habíamos visto. Más el verbo auxiliar, digo el verbo principal, en este caso el verbo play, más el ing. Entonces, acá pone dos verbos de ejemplo, el play y el fly. En este caso,
le adicionamos el ing, entonces quedaría playing y flying. Acá nos da un ejemplo. For example, Superman was saving the city when the meteor fell. Entonces nos dice que Superman estaba salvando la ciudad cuando cayó el meteoro. Entonces aquí vemos el respectivo was con el verbo save. Obviamente ahí cambia según la regla la E, le quitamos la E y le adicionamos el ing. Entonces Superman was saving the city when the meteor fell. Entonces, Superman está salvando la ciudad cuando el meteoro cayó. Listo. Aquí vemos, look at this en negative form o negative mode. Entonces, el modo negativo o la forma negativa. Nuevamente nos muestra pronombres, el auxiliar, en este caso más el negativo, el verbo más el ing. La misma estructura. Únicamente le agregamos el not. En este caso, pues nos muestra la forma de contracción. Entonces, wasn't o weren't. Y los mismos verbos, los verbos principales. Acá nos da nuevamente otro ejemplo. For example, Batman wasn't smiling during the mission. Entonces, Batman no estaba sonriendo durante la misión. Entonces, ya con su equivalente negación en el caso negativo. Aquí nos muestra el modo interrogativo. Entonces, interrogative mode nos dice que el verbo to be cambia de posición y toma el liderazgo en la oración. Bueno, eso ya lo habíamos visto en otros tiempos. Entonces, el was pasa adelante, seguido de los pronombres. Y continuando con el verbo, en este caso, lying, de mentir. Entonces, acá nos dan nuevamente el ejemplo. For example, were they planning an attack? Ellos estaban planeando un ataque. Función one, establecer la escena. Se usa frecuentemente para describir el fondo o contexto en una historia narrada en un tiempo pasado. Y aquí nos da otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo sí vamos a ver tres formas, o sea, con tres verbos diferentes. Nos dice the bat signal was shining at the rain was falling as Gordon Garrett on the roof. The criminals were hiding in the shadows. Entonces nos dice que la señal de Batman estaba brillando en la lluvia y la lluvia estaba cayendo. Tal como Gordon esperaba en el cuarto. Los criminales estaban ocultándose entre las sombras. Entonces aquí nos muestra que uno de los acontecimientos era que estaba la señal brillando o estuvo brillando y que la lluvia estaba cayendo. Entonces, was shining and was falling y que los criminales estaban ocultándose. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver cómo en una oración podemos relacionar varios verbos y construir pues ya digamos un párrafo o ya un argumento con respecto a la estructura. Función 2, la acción interrumpida. Entonces nos dice, describir una acción inconclusa en el pasado continuo que fue interrumpida por un evento repentino. Aquí básicamente nos está mostrando los dos pasados, el simple y el continuo. Cómo una acción en pasado continuo es interrumpida por un pasado simple o una acción en pasado simple. Nos da acá pues dos ejemplos, two examples. The Flash was running to Star City, que es una acción que estaba en proceso, o sea, que está comenzando.
Nos dice que Flash estaba corriendo a la ciudad estrella. Cuando fue atacado como de espalda o por la espalda, que sería la interrupción. Entonces podemos ver dos acontecimientos que están pasando en dos tiempos del pasado. Well, in this case of the functions of the 3 and 4, entonces funciones 3 y 4, maniobras tácticas. Aquí nos dice que se puede expresar un cambio de opinión con respecto al pasado continuo. Y nos da un ejemplo. Entonces, Hal Jordan, que creo que es linterna verde, Hal Jordan was going to create a shield, but he decided to use a word instead. Entonces nos dice que Hal Jordan estaba allí, fue a crear un escudo, pero él decidió usar eh, una espada, en cambio usar una espada. O sea, nos estaba dando a entender que él quería usar un escudo, pero más bien se decidió por una espada. Entonces ahí nos dice que se puede usar este tiempo con respecto a cuando se cambia de opinión o decidimos otra cosa, obviamente en pasado, ¿no? Nos dice que usar wonder para peticiones muy educadas, obviamente wonder y algunos otros verbos. Por ejemplo, Clark was wondering if you could help him. Entonces, nos habla de Clark, imagino que es Clark Kent. Se estaba sorprendiendo si tú podrías ayudarlo o pudieras ayudarlo. Entonces se sorprendía que lo pudieran ayudar. Advertencia de sistema. Advertence of the system. Static verbs. Ya habíamos visto esto en la clase anterior con respecto a los verbos de estado o verbos estativos. Nos dice que los verbos que no se usan en forma continua, como son los de emoción, posesión o pensamiento, se deben usar en el pasado simple, incluso si la acción duró un periodo de tiempo. Nos da acá algunos ejemplos: belong, known, believe, love, hate. Básicamente nos dice que estos verbos de estado se utilizan únicamente en el pasado simple, no se utilizan en el pasado continuo. Ya vamos a ver ahorita más adelante. Entonces acá nos pone el uso indebido. En este caso, en el pasado continuo, nos dice Lex Luthor sabía del secreto, pero acá nos dice que esta oración no es correcta porque estamos utilizando un verbo que es un verbo de estado. Entonces, el verbo now, saber, no lo podemos utilizar ahí, en ese caso, el pasado continuo. Y nos da un ejemplo del uso correcto. Nos dice Lex Luthor sabía el secreto, pero aquí lo estamos utilizando ¿en qué? En pasado simple. Por eso acá el verbo no lleva el infinitivo ing, sino estamos utilizando el verbo en pasado, que sería new. Entonces, no se usa los verbos estativos con pasado continuo, sino se utilizan con pasado simple. ¿Listo? Matriz de tiempos, el dúo dinámico, acá nos hace como una relación del pasado continuo y el pasado simple, de cómo tienen características diferentes. Nos dice por lo menos que el pasado continuo em, es una acción en progreso, o sea, es una acción que como lo dice continuo o progreso, es una acción.
Okay, you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. Creo que es que no sé, tal vez el problema debe ser de la plataforma, porque de un momento a otro se me cambió la configuración del micrófono y se apagó la cámara. Em, ¿Es algún problema del Teams o de la configuración? No sé, hoy está funcionando un poco mal. No sé cuánto tiempo estuve hablando solo y en qué parte que nos quedamos. No sé si se acuerdan en qué parte quedamos. Si pueden ver acá la diapositiva, ¿se está viendo clara? Sí, desde el inicio de esa diapositiva. O sea, desde cuando comenzamos a mostrar la diferencia entre la matriz de tiempos, o sea, la diferencia entre pasado continuo y pasado simple, ¿sí? Sí, No sé si alcanzaron a escuchar, pues estaba explicando acción en progreso y acción completada, o sea, el primer ítem que les estaba explicando. Y una de las diferencias entre pasado continuo y pasado simple, ¿cuál es? Que la acción en pasado continuo siempre tiene una progresión o tiene, digamos, una continuidad. Digamos, se está realizando en pasado, pero está continuando y puede terminar en presente. A diferencia de la acción completada del pasado simple, que se realiza en el mismo momento. O sea, es una acción que tiene una terminación en el mismo pasado. O sea, se hace la acción y se termina ahí. Esas son las dos diferencias. Acá nos habla el contexto, dice el fondo escénico, esta parte sí no es muy clara, y el evento principal. No tengo esa parte muy clara ahí, la verdad. Lo que estaba, la otra parte, lo que estaba ocurriendo y lo que interrumpió. Entonces, acá en el pasado continuo nos está hablando de la situación, el acontecimiento que está pasando, básicamente otra vez como lo de la continuidad. Y aquí en el pasado simple es también cuando se interrumpe esa acción, cuando hay una interrupción en esta acción. Aquí volvemos a lo de los verbos de estado. Entonces nos dice que en el caso del pasado continuo, em, únicamente utilizamos los verbos de acción. Acordémonos que los verbos de acción son todos los que tienen movimiento o que nos hablan de un movimiento. A diferencia de los verbos de estado, que son emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces, el pasado continuo solo utiliza los verbos de acción y el pasado simple utiliza tanto verbos de acción como los verbos de estado. O sea, los podemos utilizar los dos tipos de verbos en pasado simple, a diferencia del continuo, que únicamente vamos a utilizar los verbos de acción. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O is clear the team? ¿Es claro el tema o hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Es claro, ninguna. chicos? Listo, entonces continuemos. Aquí nos habla análisis de evidencia. Entonces, completa el reporte. Básicamente aquí nos da como, digamos que nos está hablando del guasón y nos dice pues que hay que completar acá este reporte. Bueno, nos dice incidente reporte, el tiempo que ocurrió sobre el early hours, sobre las 8 horas.
En la ciudad gótica, localización ciudad gótica en Harbor, Warehouse. Y nos habla que los personajes son el Joker y Harley Quinn. Entonces acá nos da para completar estos espacios. Nos dice a las 8 p.m. el Guasón jugaba cartas con Harley Quinn. Acá nos toca complementar con qué. Obviamente con el was o el where. Como estamos hablando del Joker, entonces, ¿qué sería? Sería he, que hace uso de cuál? Del was. Entonces, was y el verbo play lo utilizaríamos como con el ing. Entonces, quedaría was playing cards with Harley. ¿Listo? Y acá donde dice they, ellos, utilizaríamos ¿cuál? El where. Entonces, where más negación, where not, y el verbo sería hiding, hiding. Recuerden que quitamos la E y le añadimos el ing. Entonces, they were not hiding any weapons. O sea, ellos no habían ocultado o escondido sus armas o algunas armas. Acá nos dice Batman, break. Aquí sí nos habla de que es pasado simple. Entonces, Batman broke through the windows while they, vuelve, nos habla de ellos, they loud. Entonces, they were laughing. Ellos estaban sonriendo. Entonces, mientras Batman rompía la ventana, ellos estaban riéndose. ¿Listo? Y vamos a ver acá adelante cómo ya lo tenemos resuelto. Entonces, acá nos dice archivo resuelto, no sé qué es Bebas New. Me imagino que es un personaje, no sé. Archivo resuelto, confirmación de la coartada. Entonces, acá nos da ya pues el resultado del reporte. Bueno, incidente reporte, tiempo a las 8 horas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Los sujetos del Joker y Harley Quinn. A las 8 de la noche, el Joker was playing, como les había explicado, y acá were not hiding. Y el broke, que es en pasado simple, que nos dice que es una interrupción, lo que nos hablaba anteriormente, cuando hay una situación que interrumpe. Entonces se presenta en pasado simple. Aquí en Was Playing nos dice que es un tiempo específico, o sea, es una acción que está en progreso. Estaban jugando. Acá nos muestra el negativo continuo, entonces were not hiding. Nos dice que es obviamente el pasado continuo, pero en forma negativa, ¿no? Y were laughing, que ellos estaban sonriendo o se estaban riendo. Entonces ahí nos dice una acción simultánea. ¿Listo? Aquí nos dice misión cumplida, finish the mission, final de register. Entonces el pasado continuo, was were más ing, revive el pasado mostrándolo en acción, estableciendo la escena o expresando planes no concluidos. Aquí nos habla del pasado simple. Se funciona en perfecto equipo con el pasado simple, que quiere decir que podemos relacionar tanto pasado continuo con pasado simple. Nos sirve para contar historias dinámicas de procesos e interrupciones. Bueno, acá nos muestra una infografía, otra vez pues con la estructura del pasado continuo. Entonces, estructura y formación, la fórmula básica. Ya habíamos visto sujeto, subject, más el verbo to be en pasado, que es was, were, más principal verbo, verbo en principal, más el ing, que es el verbo terminado
verbo principal con ing. Listo. Forma negativa interrogativa. Entonces acá vuelve y nos muestra la estructura de la forma negativa con was not o were not y verbo. Y la forma interrogativa el was y el were más el sujeto y el verbo. Bueno, conjugación del verbo to play. Acá nos pone un ejemplo del verbo play. Entonces, nuevamente el I, he, she, it más el was y el you, we, they con where más el verbo play que quedaría playing. Y aquí la forma negativa con was not o were not. Aquí vuelve y nos habla de cómo se utiliza el pasado continuo. Nos dice acciones interrumpidas. Entonces acá nos muestra el ejemplo. Describe una acción larga en progreso que es interrumpida por otro evento puntual. Entonces, he was painting and the ringing the telephone. Entonces, él estaba pintando cuando sonó el teléfono. Nos da como a entender cómo una acción interrumpe otra acción, que es el uso cuando se puede hacer uso de un pasado continuo. Acá nos habla acciones simultáneas, entonces se usa para hablar de dos actividades que ocurrirán al mismo tiempo. In this case, he was cooking and here reading, read, was reading the book. Entonces él estaba cocinando mientras ella estaba, podemos decir mientras she was reading, mientras ella estaba leyendo. Entonces ahí podemos ver cómo ocurren dos acciones al mismo tiempo. Y acá en estas figuritas de abajo nos dice contexto narrativo y cortesía. Entonces nos indica que se utiliza también para hablar de una forma formal. Entonces sirve para dar ambiente a historias o hacer peticiones muy amables. O sea, lo podemos utilizar de una forma más usual, de forma más cortés, digámoslo así, para referirnos a alguna acción. Listo. Ahora miremos por acá otra página que es como interesante, pero creo que mm, miremos por acá. En esta página del British Council, que me parece interesante y que pues especifica también muy bien sobre todo los usos del pasado continuo. No sé si están viendo aquí la página del British Council, chicos. You hear me? You hear me Sí, sí, now? señor. Listo, ok. Entonces vamos a mirar acá. Esta página me parece que es muy práctica, la del British Council. O sea, es como que especifican muy claro las ideas. Em, bueno, acá nos habla algunos ejemplos, pero vamos pues a la parte gramatical. Entonces dice, el pasado continuo y el pasado simple nos ayudan a mostrar cómo se conectan dos acciones o situaciones pasadas. Bueno, acá nos va a hablar primero del pasado simple. Es decir, el pasado simple y el pasado continuo están muy relacionados. No, digamos, no tienen como
esa desigualdad de que si uso el simple, entonces no puedo utilizar el continuo, o que si utilizo el continuo no puedo utilizar el pasado simple. Ahí en lo que hemos visto nos da a entender que podemos utilizar tanto pasado simple como continuo a la vez. Entonces podemos utilizarlo incluso en una oración, hacer uso del uno y el otro a la misma vez. Lo que hay que tener en cuenta, lo mismo que nos dice acá, volver otra vez, digamos, al caso de los verbos de estado, que vuelve acá, nos replica eso únicamente para el pasado simple. Entonces nos dice, el pasado simple nos muestra que una acción ocurrió en el pasado, no en el presente, a diferencia, pues, como habíamos dicho, del pasado continuo. Dice que los verbos regulares en pasado siempre terminan en ed, eso ya lo habíamos visto, pero igual volvemos y hacemos un resumen. Por ejemplo, called, played, arrived. Y los verbos irregulares tienen una forma diferente, generalmente con un sonido vocálico distinto. Entonces, weak, que se vuelve walk, break, que se vuelve broke, y feel, que se vuelve felt. Acá nos muestran unos ejemplos, pero en español. Mis padres me llamaron ayer, me desperté temprano esta mañana, han jugado al baloncesto cuando estaba en la universidad. Formamos la negación con el didn't. Acuérdense que eso ya lo hemos visto y con el verbo en infinitivo. Bueno, acá volvemos al ejemplo. Están los ejemplos en español. La idea es verlos en inglés, ¿no? Pasado continuo. Entonces acá nos habla que el pasado continuo nos muestra que la acción ya estaba en progreso en un momento determinado del pasado. Entonces volvemos al tema, o sea, es algo que está ocurriendo en pasado, pero que está como en una continuidad y muchas veces está como replicándose en el presente. Aquí dice que que estabas haciendo anoche a las 8 de la noche. Estaba estudiando. Esto significa que empecé a estudiar antes de las 8 de la noche y continué después de las 8 de la noche. ¿Sí ve? Ahí se ve como la continuidad del tiempo. O sea, es una acción que está siendo como continua o como progresiva. El pasado continuo también puede mostrar que una actividad estuvo en progreso durante algún tiempo, no solo por un momento. Sí, básicamente por eso se llama continuo o progresivo, porque es una acción que se está como replicando, como que se está generando todavía, no como el pasado simple que termina ahí la acción, sino se está como continuando, como que se está replicando. Formamos el pasado continuo con was y were. Más el ing. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y aquí nos habla pasado continuo y pasado simple. Cuando usamos estos dos tiempos verbales juntos, nos muestra que la acción en pasado simple ocurrió en medio de la acción en pasado continuo mientras esta estaba en progreso. Sí, o básicamente la acción en continuo estaba ocurriendo y ocurre la del pasado simple en esa acción. Por ejemplo, mientras estudiaba, de repente sentí sueño. Entonces apareció el sueño en el momento que estaba estudiando. Tal vez lo que nos está pasando ahorita. Yo entiendo, chicos, que pues la hora, el horario, muchas veces estamos cansados pues de la actividad diaria porque pues venimos de muchas actividades que son un poco, digamos, son acciones que nos cansan, digámoslo así, nos cansan o ya a esta hora, pues obviamente el nivel de sueño nos hace que ya digamos tenemos como un desgaste, no tanto un desgaste físico, sino también un desgaste emocional. Muchas veces, yo entiendo por lo menos pues en el caso de los tres, estamos estudiando. Es difícil a veces llegar a esta hora porque en el día ya hemos tenido clases, ya hemos estado muchas veces en el caso de Jimmy jugando baloncesto. em, digamos en mi caso también trabajo, entonces ya llega uno a esta hora un poco cansado. Entonces lo hago pues como un paralelo o como o pues tratando de enlazar acá pues
el ejemplo que nos dan acá, mientras estudiaba de repente sentí sueño, porque pues ya es un horario en el cual también uno empieza a sentir el cansancio del día. Entonces, pues es algo de comprender y algo de admirar, pues em, digamos, yo los entiendo porque pues obviamente es complejo llegar a esta hora y todavía estar estudiando. Pero pues muchas veces hay que hacer un sacrificio porque pues es la única forma de aprender, la única forma de seguir adelante en nuestro proceso educativo y pues es importante el esfuerzo que más adelante se va a ver pues reflejado en nuestras vidas, sobre todo, digamos, el aprendizaje del inglés es importante porque más adelante en sus profesiones les va a ser muy útil. Entonces ahí es cuando uno va a decir, me sirvió el esfuerzo, me sirvió a veces trasnochar, me sirvió a veces soportar el sueño, porque, porque es algo muy práctico y algo muy útil que nos va a servir más adelante. Entonces, pues esa es la idea de lo que nos está dando a entender la oración con respecto al tiempo pasado, en este caso en el simple y en el continuo, cómo el uno interrumpe al otro. A menudo utilizamos estos tiempos verbales para mostrar una acción que interrumpe otra. Básicamente lo mismo. Acá nos pone otro ejemplo. Me rompí la pierna esquiando. De camino al trabajo vi a un viejo amigo. Estábamos viendo la televisión cuando se fue la luz. Entonces siempre va a haber un acontecimiento con otro. En pasado va a ocurrir una cosa con otra. Bueno, aquí nos dice, ¿puedes ver alguna diferencia en el significado de estas dos oraciones? Cuando llegaron los invitados, Jane estaba cocinando la cena. Cuando llegaron los invitados, Jane estaba cocinando la cena. Pues yo la verdad veo que son iguales. Dice, en la primera oración, Jane comenzó a preparar la cena antes de que llegaran los invitados. Lo sabemos porque se usa el pasado continuo. En la segunda oración, los invitados llegaron primero y luego Jane comenzó a cocinar. Acá lo que pasa es que como está con traducción, tal vez está la falla de que las vemos iguales, pero tienen una diferencia. Listo, básicamente esa es la parte que quería que vieran, pues muy ya similar a lo que había explicado. De hecho, es más como tener la estructura clara del pasado y saber en qué momento, la estructura del pasado continuo y saber en qué momento se utilizan y cómo le afecta el pasado simple. Entonces vamos a ver por acá un video. Se demora un poquito en cargar. Este video es básicamente hacer un recorderis y repasar algunos verbos, obviamente en pasado, los verbos que están en verbos irregulares, es la palabra. Entonces vamos a verlos como para hacer un repaso. Aquí lo vemos de acuerdo a cada figurita, nos va a dar a entender de qué significa cada verbo. Como para ir repasando los verbos, que es muy importante tenerlos en cuenta. Ah, one question. You watching the video? ¿Se ve el video? Chicos, you hear me? Si pueden ver el video, chicos, se ve claro. Sí, sí se ve. Listo, bueno, entonces vamos a repasar algunos verbos y a mirarlo ahí pues de acuerdo a la figurita. Rue, roan, fill,
Built. Spilt. Shake. Shook. Shaken. Break. Broke. Broken. Blow. Blue. Blown. Dig. Dug. Dug. Freeze. Froze. Frozen. Tear. Tore. Torn. Sweep. Swept. Swept. Leap. Leapt. Leapt. Grow. Grew. Grown. Bend. Bent. Bent. Burst. 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 Sweat. 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 Catch. Caught. Caught. Fall. Fell. Fallen. Hide. Hid. Hidden. Hit. 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 Eat. Ate. Eaten. Stink. Stank. Stunk. Write. Wrote. Written. Drink. Drink. Drunk. Speak. Spoke. Spoken.
fly, flew, flown, sing, sang, sung, swim, swam, swum, choose, chose, chosen, We're going to show you 13 mind-blowing use cases for creators using the new AI Workspace 2.0 from Genspark. Silicon Valley's wake, woke, woken, ride, road, ridden, steal, stole, stolen, go, went, gone, fight, fought, fought, burn, burnt, burnt, wet, 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 bind, bound, bound, leave, left, left, forget, forgot, forgotten, buy, bought, bought, bring, brought, brought, think, thought, thought, teach, taught, taught, hold, held, held, stand, stood, stood, meet, met, met,
stick, stuck, stuck, sting, stung, stung, sit, sat, sat, win, one, one. Chatbots talk. Base 44 super agents work. Set up in seconds and Run, ran, run, give, gave, given, build, built, built, cut, 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 bite, bit, bitten, hurt, 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 awake, awoke, awoken, bleed, bled, bled, feed, fed, fed, drive, drove, driven, hang, hung, hung, lend, lent, lent, lie, lay, lane, shine, shone, shown, smell, smelt, smelt, weep, wept, wept, upset, upset, upset,
spin, spun, spun, sow, sewed, sewn, shrink, shrank, shrunk, sew, sewed, sewn, dive, dived, dived, cling, clung, clung, come, came, come, grind, ground, ground, Listo, chicos. Ahí repasamos un ratico ahí con algunos verbos para poco a poco ir pues aprendiendo. Lo importante también es la pronunciación. Muchas veces la idea también es la pronunciación, porque a veces lo sabemos escribir, pero muchas veces no sabemos pronunciar y ahí es donde muchas veces tenemos inconveniente con esa parte, porque sabemos cómo se escribe, pero no sabemos cómo se pronuncia. Entonces es importante también tener en cuenta esa parte. Listo, ahora vamos a mirar otra actividad por acá. Other activity. Entonces vamos a ver este como jueguito en el pasado continuo. ¿Listo, chicos? Ah, pero espérenme un momentico, este creo que no es, que este tiene un error, un pequeño error. Miremos este. Listo, chicos, ¿lo ven ahí? ¿Ven la imagen? Chicos, Sí, sí se ve. listo. Vamos entonces a participar en este. Esto es un ahorcado, hangman, hangman. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Acuerden que la estructura del pasado continuo, entonces tenemos que pasarlo. Ya hemos jugado con eso, ¿no? Tenemos que pasar las que están en paréntesis a la forma del pasado continuo. Entonces, acá está be, está not y está till. Como que dice él, no dice la verdad. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería el be? El not sería el mismo y el tell. Recuerden que cambia la forma. Y esto es negación. ¿Cuál creen que iría ahí en lugar de be?
Was. Muy bien, was. Entonces la W, A, and S. Muy bien. Y obviamente, ¿cuál sigue? Ese sí no cambia. Es que haría cuál? Not. Bueno, ahora sigue la otra parte. Entonces, ¿cómo quedaría este? Tell, tell de decir. Recuerden que lo vamos a utilizar de la forma del pasado continuo. Routing. ¿Cómo? What? Routing. Muy bien. Entonces, la T, no la veo. Ah, no, la T ya estaba. Es la E. I, doble L, la I, Angie y la G. Angie. Listo. Entonces él no estaba contando la verdad. Él no estaba contando la verdad. Listo. Ahora mi padre cocinó o hizo una torta para mí. Cocinó o hizo una torta para mí. Entonces, ¿cuál sería? Recuerde que estamos hablando de mi padre, de él. Entonces, ¿cómo sería él? Was o where? Was. Listo, entonces vamos a ver W, E, yes. Y ahora bake. Baking. Muy bien, baking. Ok. Y, ay, me equivoqué yo. Baking, es la I. Y, N, y G. It's a perfect. Ahora, she did not do her homework. Ella no estaba, ¿ella qué? Ella no hacía su tarea. Ella no hacía su tarea. Entonces aquí es ella, ¿no? She. What did she in be into be bear? Was. Muy bien. Was. Y obviamente not. Esa sí no cambia. Not. Creo que le puse la letra que no era. Not. Listo. ¿Y cómo quedaría do? Doing. Muy bien. Dying. Está perfecto. Other. I be study last night. Estuve estudiando la última noche. ¿Cómo iría ahí? En bien pasado. Was o where? Was studying. Bien, entonces was studying. Studying. Ese es T U
D, E, N, G. Y faltó la J. J. Muy bien. Perfect. Other. They be eat at the restaurant. Ellos estaban comiendo en el restaurante. A mí se me olvidó explicarles que el ing es el participio. Entonces en español es como decir ando o endo. Ando o endo equivalen a ing. ¿Sí? Por ejemplo, eat, comer. Eating y comiendo. Si yo digo run, correr, entonces sería corriendo. Siempre entonces en el verbo ando o endo equivale al ing. ¿Listo? Que es lo que se conoce como el gerundio. Es el gerundio, el famoso gerundio, ¿listo? O gerund. Aquí entonces, ¿cómo tendríamos el be? Se supone que son ellos, ¿no? They, ellos. Entonces sería was o were. Where Muy bien, were. eating. Muy bien, were 18, ¿no? 18. En G. Were 18. Entonces ellos estaban comiendo en el restaurante. Ahora, what be your cat eating? ¿Qué estaba comiendo tu gato? Aquí es solo una. Acuérdate que estamos hablando de quién? Del gato, ¿no? ¿Y el gato qué vendría siendo? ¿Qué pronombre? It, o sea, was. Mu- Muy bien, it. Recuerden que los animales no son él, sino es it. Entonces, llevaría was. Muy bien, perfecto. El gato estaba comiendo. Tu gato estaba comiendo. Listo. Ahora, everyone be clap. Entonces, ¿de quiénes hablamos? Everyone, de todos. Y ellos serían ellos, ¿no? Estamos hablando de ellos. Everyone, todos. Porque no sé si es nosotros, porque son todos. Igual el we y el they es lo mismo, llevan el mismo to be. What you believe. ¿Cuál creen que es? ¿El was o el where? Eh, Para everyone. Pues ahí hay tres espacios es was, aunque la palabra tenga que decir where. Yes, sí, muy bien. Es muy simple también de entenderlo, ¿no? Porque si fuera where, pues tendría 4. Listo. Was y clap. Muy, muy básico. Clapping. Clapping, muy bien. Ahí me equivoqué. Clapping. Muy bien. Entonces, todos estaban aplaudiendo, ¿no? Todos aplaudían. Nosotros diríamos, todos aplaudían. Listo. It be snow yesterday. Recuerden que ahí no la plantean en presente y lo que hacemos es pasarla a pasado continuo. Entonces, it, ¿qué vendría siendo?
Y acuerden que lo que habíamos dicho son tres, lo que dijo Jimmy, entonces son tres, obviamente es realmente muy fácil. Y snow, solo es agregarle el ing y sale. Entonces estuvo nevando, estaba nevando ayer, estuvo nevando ayer. Aquí lo mismo, el bebé, el bebé estaba llorando hoy, estaba llorando un poco hoy. Entonces, ahí cuál sería. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a Crying. cambiar que cry. Muy bien, crying. Estoy llorando, crying. Muy bien. Está perfect. Other word. A teen sentence. Desde el del perro estaba ladrando anoche. Last night es anoche, ¿no? Aquí esto quiere decir la última noche, pero nosotros decimos anoche. Entonces, obviamente vi y el perro es it, entonces volvemos a lo mismo. Entonces era was. Y bark, como quedaría barking, ¿no? Bark. Eh, siempre le voy a dar una letra que no es. Barking. Listo. Ahora, be he playing all night again. Pink. Be. Eso está fácil. Was. Muy bien, was. Perfect. Y de la sentence, la última oración. Entonces aquí estamos hablando de quién, de Elena. Entonces Elena es quién, ella, ¿sí? ¿No? Y Was. aquí Eating. Eating. tenemos tres, entonces es was y 18. Listo. Ready of the activity. Básicamente va uno practicando, esa es la idea, ir practicando para ir acondicionando la estructura. ¿Listo? Y vamos a ver. Vamos a ver qué. O- otra actividad. Este va a ser una que van a participar ambos. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay dos equipos. ¿Listo? Entonces, aquí va equipo 1, pongamos Viviana. Y aquí en el equipo 2 ponemos a Jimmy. Listo. Entonces, aquí participa uno y luego el otro. Es para ver quién va a sacar más puntaje. ¿Listo? Entonces, iniciamos con Viviana. Aquí hay que mirar la oración y de acuerdo a la oración vamos a responder si es falsa o si es verdadera. Entonces, ups o ok. ¿Listo? Y aquí está pues obviamente el espacio en blanco con con esta palabra. Hay que mirar si es o no es. ¿Listo? ¿Listo, Viviana? Ray. Viviana. Sí, verdadera. Listo, entonces vamos a ver. Ok.
Listo, perfecto. Ahora vamos con Jimmy. Entonces el chico no está nadando ayer, no estuvo nadando ayer a las 3 en punto. Eh, verdadero. Vamos a ver. It's okay, it's a perfect. Vamos con Viviana. Recuerden que estamos hablando de qué, de los pájaros. Falsa. Falsa. Sí. Última palabra. The last word. Birds. Listo, vamos a ver. Not. Not. Es la verdadera. Vamos con Jimmy. No, verdadero. Listo. Entonces, ok. Está perfecto. Listo, vamos con Viviana nuevamente. Verdadero. Listo, verdadero. Entonces, ok. Está perfecto. Vamos nuevamente con Jimmy. Verdadero. Vamos a ver. Ok, muy bien, perfecto. Vamos con Viviana nuevamente. Falso. Falso. Where? Ya revisamos. Ana y yo, nosotros. ¿Estás segura? ¿Verdad de que acá estamos hablando de mi hermana y yo? O Ah, sea, sí, sí. seríamos nosotros, Ah, ¿no? sí. Bueno. Bueno, sí. Entonces, Verdadero. ok, perfecto. Ahora vamos con Jimmy. Uy, Jimmy, no hay puntos. No hay puntos. Ops. Listo, vamos nuevamente con Vivian. Aquí revisa bien porque aquí está hablando, estoy hablando de mí y es también de los niños. Recuerde que estoy hablando de que el cuarto es un caos, pero los niños estaban escribiendo, entonces ahí de quién estamos hablando. Verdadero. Bien. Perfecto. Está perfecto. Vamos nuevamente con Jimmy. Uy, Jimmy está de malas. You won. Perdió 25 puntos. Sí, ella le va ganando a Vivian. Vamos nuevamente con Vivian. Y reserve score sin puntos. Le van a restar puntos a Viviana. Uy, Viviana, perdiste. El juego es tramposo, vea, le puede poner a uno las cáscaras. Vamos con Jimmy. Falso. Listo, entonces, no. Vamos nuevamente con Viviana a ver si recupera nuevamente los puntos. Ayer a las 9 de la noche el salvavidas miraba a alguien en la playa. Ahí estamos hablando del salvavidas, ¿no? El lifeguard. ¿Qué es él? Verdadero. Sí. Listo. Uy, vea, ya vas a alcanzar a Jimmy. Vamos con Jimmy. Ahí estamos hablando de quién, de Susan, ¿no? Verdadero.
Verdadero, ok. Antes de que lea ahí, miren que ahí aparecen sí de las dos oraciones que una interrumpe a la otra. Entonces, Susan estaba viajando a Mendoza. Mendoza es una ciudad argentina. Entonces, Susan estaba viajando a Mendoza cuando la vio a ella en la estación de bus. Si ve que hay una interrumpe a la otra, lo que habíamos visto. Listo, vamos a ver. Ok, está perfecto. Ahora seguimos con Viviana. Aquí estamos hablando de mí, ¿no? Ay, Verdadero. listo, miren, a ver. Perfecto, está perfecto. Y tenemos la última, la de Jimmy. Verdadero. Miremos, a ver, está perfecto. Ganaste, Jimmy. ¿Quieren la revancha o miramos otra actividad? ¿Qué opinas, Viviana? ¿Quieres la revancha? ¿O dejamos así? Viviana, you hear me now? No, otro. Listo, bueno, miremos a ver. Vamos a repasar acá, vamos a ver el último ejercicio y repasamos y ya dejamos hasta ahí. Vamos a mirar este, Live Worksheets. Ese sí ya es para participar todos y mirar cómo complementamos las oraciones. Veremos que cargue. Listo. Ready. Entonces vamos a mirar acá el pasado continuo. Aquí lo que vamos a hacer es que básicamente pareció al anterior. Lo único es que aquí toca escribir. Em, Aquí nos está dando el verbo en el paréntesis y luego le tenemos que poner el numerito a la figura de acuerdo a la oración. Entonces aquí nos dice que él tocaba la guitarra cuando su mamá llegó a casa. Entonces ahí, ¿cómo iría para complementar la oración? Acuerde que es en pasado simple. O sea, que necesitamos ahí antes del verbo. ¿Qué opinan, chicos? What? Sí, entonces iría was, ¿no? Was y playing. Recuerden que ahí le ponemos el ing, pledge. Y ese sería el uno. Entonces, vamos a mirar quién está tocando la guitarra. Antes era este niño. Entonces ahí ponemos el uno. Listo. Ahora Martín em, se copiaba de su compañero la tarea cuando la profesora lo estaba mirando. Entonces aquí, ¿cómo sería Martín? Recuerden que sería también él, ¿no? Martín es he. Pues digamos que ya el mismo was, ¿no? Y copy, Coping. copy, muy bien. Entonces, copying, copying, copying. Creo que ahí está bien la regla. Entonces, ahora miremos quién es Martín. Que es el que está copiando el otro niño. Yo creo que es este, ¿no? Que le está mirando la tarea al otro niño. Entonces es el 2, ¿no? Listo. Ahora, cry. Mi hermana estaba llorando cuando llegó a casa de la escuela. Entonces es ella, ¿no? Sister, she. ¿Sería cuál? Recuerden que es la tercera persona al singular igual que he. Was crying. Bien, entonces was crying. Was crying.
Listo. Entonces mi hermana estaba llorando cuando llegó de la escuela. ¿Y cuál sería de acá? Miremos a ver. Es el 1. O sea, la primera gráfica. Y lleva el 3. Listo. Ahora miremos un chico malo. Chico malo hacía bullying a un joven estudiante de la escuela. Entonces aquí en un chico malo. Entonces lo mismo. Entonces Juan, ¿no? Porque sería él. Y bully, ¿cómo quedaría? Bullying. Muy fácil, bullying. El conocido bullying. Entonces miremos cuáles eran los chicos que le estaba haciendo uno bullying al otro. Entonces debe ser este, ¿no? El niño calvito que le está pegando al otro o lo está levantando. Entonces ese lleva el número 4. Listo, sigamos con la otra. Entonces diner at home last night. Ellos tuvieron la cena en casa anoche. Entonces, ¿cómo sería they? Was o were. Where, We're hey, having. Muy bien, were having, ¿no? Having, have, having. Listo. Ahora miremos quiénes tuvieron la cena. Creo que son estos de acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál? El 5. Entonces, 5. Listo. Ahora miremos, dice mi mamá, practicó el violín. Mi mamá practica el violín a las 9 de anoche. Entonces ahí sería ella, ¿no? She. Entonces, ¿cómo es she? Was o were. was, Listo, entonces, was. Y practicing, ¿no? Practicing. Practicing. Pero me faltó la C. Practicing. Listo. Entonces miremos la señora que está practicando violín. Entonces es esto. 6, 6. Listo. Entonces vamos con point 7, el punto 7. Los estudiantes peleaban cuando el director llegó. O los estudiantes estaban peleando cuando llegó el director. Entonces es los estudiantes. ¿Cómo son los estudiantes? were Ellos. fighting, Listen to were fighting. Fight. H-T-I-N-G. Fighting. Listo. Ahora miremos. Eran yo creo que estos señores de acá abajo que se estaban jalando la corbata. Listo. Sigamos ahora con they use their cell phones in class yesterday. Ellos usaban sus celulares en la clase de ayer. Entonces, ahora estamos hablando de quién, de ellos. Volvemos a lo mismo, where, ¿no? Where. Y use, ustedes recuerden que le quitamos la E y nos queda using, using. Ahora miremos quiénes están usando el teléfono. Entonces, creo que eran estos chicos. Es el 8. Entonces, estos chicos de acá tenían el celular. Listo. Ahora vamos con el 9. Entonces nos dice que él estaba grafiteando con spray cuando la profesora lo estaba viendo. Entonces aquí estamos hablando de quién, de él. ¿Y cómo es él? Was o were. Was Listo, muy bien. spraying. Muy bien, Viviana. Entonces, was spraying. Spraying. Listo.
Y ahora miremos cuál era la gráfica. Creo que es este niño de gorro. Y bueno, tenemos la última de las sentence. Entonces, John, recuerden que John es él, ¿no? He, igual que el anterior. Entonces, was. Y chatting. Chatting. Entonces, John estaba como chateando en el examen, básicamente dice. Ay, es este, el 10. Estaba como haciendo copia, pero dice que estaba chateando. Listo, ahora miremos cómo nos fue. Finish the activity. Finish. Entonces, revisar mis respuestas. Ok, nos quedó mal la primera. Pero fue porque la escribí mal. Me faltó la Y. Plagio. Error de escritura. Pero en teoría quedó todo bien. O sea, quedó perfecto. Excellent work. Excellent work, guys. Listo, chicos. Dejamos hasta acá por el día de hoy. Muchas gracias por su participación y por su presencia en la clase. Espero, bueno, estamos para la próxima clase pendientes. Que descansen. Chao, bye bye, bye bye, chicos. Bye bye. Goodbye.